La leyenda del niño fantasma de la Catedral Metropolitana de Quito. En el corazón del centro histórico de Quito, donde las calles empedradas resuenan con pasos de siglos, se alza la imponente Catedral Metropolitana. Sus campanas han marcado guerras, procesiones y terremotos, pero bajo sus bóvedas también se guarda un silencio que no es de este mundo. Las monjas y sacristanes más antiguos siempre han hablado del niño de las escaleras, una sombra menuda que corre y desaparece al final de los pasillos antes de llegar a la sacristía. Lo describen como un pequeño de cabello oscuro, vestidura antigua y una mirada que mezcla tristeza y miedo, como si buscara algo, o a alguien. Según la leyenda, a inicios del siglo XIX, cuando la ciudad aún dormía bajo faroles de aceite, un niño llamado Matías trabajaba como monaguillo en la catedral. Huérfano y tímido, vivía en un pequeño cuarto junto a la sacristía, bajo la tutela del sacristán mayor. Su voz apenas se escuchaba, pero su risa inocente iluminaba las mañanas de misa. Todo cambió una noche lluviosa de 1823. Un fuerte aguacero azotaba Quito y el viento silbaba entre las torres. Matías fue enviado por el sacristán a encender las velas en el altar mayor, pero jamás volvió. A la mañana siguiente, lo encontraron sin vida, tendido al pie de las escaleras que conducen al coro alto. No había signos de caída. Su rostro estaba congelado en una expresión de pavor absoluto, como si hubiera visto algo imposible. Desde entonces, las noches de lluvia traen consigo extraños sucesos. Velas que se encienden solas, cálices que tintinean como si fueran tocados, pasos ligeros subiendo las escaleras sin que nadie esté ahí. Varios testigos, entre ellos guardias y turistas, aseguran haber visto al niño corriendo por los pasillos, siempre mirando hacia atrás, como huyendo de algo invisible. Lo más inquietante es lo que cuenta un sacristán ya retirado. Una noche, mientras cerraba las grandes puertas de madera, escuchó una voz infantil susurrar detrás de él. «No dejes que baje». Al girarse, vio a Matías parado a pocos metros, empapado de lluvia, con las manos temblorosas. Antes de que pudiera hablar, una ráfaga helada apagó todas las velas, y el niño desapareció. Nadie sabe qué significa esa advertencia, pero algunos creen que Matías no murió solo, que algo lo perseguía aquella noche y que aún hoy intenta evitar que vuelva a cruzar las puertas de la catedral. Por eso, cuando llueve en Quito y las campanas suenan graves, los viejos del barrio recomiendan no quedarse cerca de la catedral después del toque de ánimas. Dicen que el niño podría aparecerte, y que, si llegas a escuchar su advertencia, es mejor obedecerla. Porque tal vez lo que él teme, ya viene bajando. Lo que baja de las torres. Durante décadas, la historia de Matías fue solo un murmullo entre sacristanes, una advertencia que servía para asustar a aprendices. Pero hace pocos años, un grupo de restauradores trabajaba en lo alto de la catedral, reparando la estructura de madera que sostiene el coro alto. Entre tablones polvorientos, encontraron algo que nunca debió estar allí, una puerta oculta, tapiada desde dentro. El maestro restaurador, intrigado, la abrió. El olor que salió era tan denso que a uno de los obreros le provocó arcadas. Dentro había un pasadizo angosto que ascendía en espiral por el interior de una de las torres. No estaba en ningún plano de la catedral. En las paredes, ennegrecidas por hollín, había marcas de uñas, y al pie de la escalera, un crucifijo roto con el metal corroído. Uno de los obreros, el más joven, bajó solo a traer sus herramientas. No regresó. Cuando lo encontraron, estaba en el suelo del pasillo, con los ojos abiertos, respirando con dificultad. Lo único que alcanzó a murmurar antes de desmayarse fue: «Lo vi, lo que lo mató». Esa misma noche, el párroco revisó antiguos registros eclesiásticos. Entre las páginas amarillentas encontró una carta de 1823, escrita por el sacristán de entonces. En ella, con letra temblorosa, narraba cómo durante varias semanas habían escuchado golpes en las torres, susurros en latín corrupto y un latido como de corazón gigantesco proveniente de lo alto. El sacristán confesaba que Matías había sido enviado allí como parte de un ritual improvisado para sellar lo que estaba despertando en la torre norte. La carta terminaba con una frase borroneada por lágrimas y humedad: «Que Dios me perdone por enviar al niño a su muerte». Los testimonios más recientes de guardias y feligreses describen algo que encaja con el terror de Matías. Una sombra enorme, amorfa, que parece colgar de lo alto como un manto de humo, pero con ojos abiertos que brillan como brasas. Desciende lentamente por la escalera de la torre, arrastrando un aliento fétido y frío que apaga cualquier luz a su paso.
Algunos afirman que en noches de tormenta puede verse a Matías en la base de esa escalera, suplicando con gestos que te alejes. No habla. No puede. Su garganta, dicen, quedó marcada por dedos invisibles la noche en que esa cosa lo alcanzó. Y lo más inquietante es que los relojes de la Torre Norte siempre se detienen a la misma hora, la hora exacta en que Matías murió. Los que han investigado creen que la presencia sigue atrapada allí no por las paredes, sino por él, que su alma está ligada a la criatura, manteniéndola confinada, pagando con eternidad el precio de su encierro. Pero los viejos sacristanes murmuran otra posibilidad, más aterradora, que cada vez que alguien sube demasiado alto en la torre, la cosa baja un escalón más, y que cuando llegue al último, ni Matías ni los muros podrán detenerla. Cuando la torre se abrió. La noche en que todo ocurrió, Quito dormía bajo una tormenta que parecía arrancar las piedras del suelo. Las campanas de la Catedral Metropolitana repicaban solas, sin sacristán que las tocara, y su sonido no era armonioso. Era un toque grave, errático, como si alguien golpeara el metal con manos deformes. Dentro, el padre Esteban había convocado a un reducido grupo de ayudantes para sellar nuevamente la puerta oculta de la Torre Norte. Entre ellos estaba Lucía, una restauradora que conocía la historia de Matías y que había jurado que no permitiría que eso bajara. Pero al llegar, encontraron que la puerta ya estaba abierta. En la penumbra de la escalera en espiral, un goteo espeso caía desde lo alto, golpeando los escalones con un sonido húmedo. No era agua. El olor a hierro y putrefacción lo dejó claro. La temperatura bajó hasta que el aliento se volvió visible, y entonces se escuchó un susurro profundo, gutural, como si viniera de debajo de la piedra. Matías apareció al pie de la escalera. Sus ojos estaban llenos de terror, y aunque movía los labios desesperadamente, no emitía sonido. Señalaba hacia arriba, hacia la oscuridad que se movía. Y entonces lo vieron. Algo colosal descendía, no caminando sino arrastrándose por las paredes, como un manto vivo. Sus bordes parecían formados por brazos que se extendían y se contraían, terminando en manos con dedos demasiado largos. De su interior colgaban formas humanas retorcidas, como si fueran rostros atrapados que abrían la boca en un grito mudo. En el centro, dos ojos incandescentes que miraban con un hambre imposible. El padre Esteban alzó un crucifijo y comenzó a rezar, pero la criatura soltó un gruñido que retumbó por toda la catedral, apagando las velas y haciendo vibrar los vitrales hasta que se rajaron. El suelo tembló. La sombra tocó el último escalón. En ese instante, todas las puertas de la catedral se cerraron de golpe, y las campanas repicaron tan fuerte que los vidrios de las casas cercanas estallaron. Las figuras talladas en los altares parecieron torcerse y mirar hacia los presentes con expresiones de dolor. Lucía sintió como algo invisible le rozaba el cuello, helado y afilado, y escuchó un coro de voces infantiles susurrando su nombre. Entre ellas, reconoció una, la de Matías. Pero su voz no pedía ayuda esta vez. Decía: «Ahora ya no puedo detenerlo». La criatura se desbordó del pasillo y cayó como una avalancha de sombras sobre la nave central. Donde tocaba, la piedra ennegrecía, la madera se pudría y las imágenes religiosas se agrietaban como si fueran de cera al fuego. Las figuras atrapadas en su interior, algunas con hábito, otras con vestiduras antiguas, gritaban con un eco que hacía sangrar los oídos. Quito entero escuchó aquella noche un rugido que no era humano. Algunos juraron ver, desde las calles, siluetas humanoides asomándose por los vitrales rotos, con los ojos rojos como brasas. Desde entonces, la catedral permanece cerrada en las noches de tormenta. Pero quienes viven cerca aseguran que, si pasas por la plaza grande después del toque de ánimas, puedes ver en las ventanas altas la silueta de un niño, y detrás de él, la forma titánica de algo que ya no está esperando para bajar. Está buscando cómo salir. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo.
La noche en que Quito dejó de dormir. La noche siguiente al ataque en la catedral, la tormenta regresó. Pero esta vez no eran nubes normales. Un cielo negro, tan espeso como humo, cubría la ciudad y apagaba toda luz. La plaza grande estaba desierta, salvo por la figura inmóvil de Matías, parado frente a la puerta principal, con los pies descalzos y los ojos fijos en la torre norte. A medianoche, las campanas comenzaron a repicar, aunque nadie estaba dentro. Los golpes eran tan fuertes que las piedras del atrio se agrietaban. Las enormes puertas de madera, cerradas con cerrojos, empezaron a temblar. Del otro lado, algo golpeaba con una fuerza descomunal, y cada impacto hacía que las bisagras se doblaran como plomo blando. Los vecinos, asomados desde balcones lejanos, vieron cuando las puertas estallaron hacia afuera, lanzando astillas como cuchillas. Una bocanada de aire podrido y gélido inundó la plaza, y de la oscuridad interior surgió la criatura. No era ya la sombra que descendió por la torre, ahora parecía un enjambre de cuerpos fundidos, girando y estirándose, con rostros desencajados que gritaban sin sonido. Sus extremidades eran como columnas de humo sólido, y cada paso que daba dejaba huellas negras en las piedras. Los ojos, dos brasas gigantes, se movían con una inteligencia maligna, recorriendo los edificios, oliendo el miedo. El silencio duró apenas un instante, y luego comenzaron los gritos. Del interior de la catedral salieron otras figuras, más pequeñas, espectrales, siluetas de monjas, sacerdotes, soldados coloniales y niños, todos deformados, arrastrándose con movimientos espasmódicos. A donde iban, las lámparas de las calles estallaban, las paredes se cubrían de moho en segundos y las campanas de todas las iglesias del centro comenzaron a sonar a la vez, cada una con un tono fúnebre y distorsionado. Matías se giró hacia la plaza, sus ojos llenos de lágrimas, y susurró algo que solo quienes estaban más cerca lograron oír. No corran, no sirve. La criatura principal avanzó hacia la calle García Moreno. Los primeros que intentaron huir sintieron como el aire se volvía espeso como lodo y les arrancaba el aliento. Algunos cayeron de rodillas, tosiendo sangre, mientras sombras delgadas se les trepaban por la espalda y les susurraban al oído hasta que se quedaban inmóviles, con la mirada vacía. Los vitrales de las iglesias cercanas se quebraron solos, y detrás de cada uno se veían figuras presionando las manos contra el vidrio roto, como si intentaran salir también. Quito se convirtió en un laberinto de voces en latín distorsionado, gritos de niños y el retumbar de pasos gigantes que parecían acercarse desde todas direcciones. A las 3 de la madrugada, la luz eléctrica de toda la ciudad se apagó, y lo único visible eran los ojos rojos moviéndose entre las calles. Dicen que la criatura no destruyó Quito de inmediato. Caminó lentamente, como si marcara territorio, como si buscara algo. Y los que sobrevivieron a esa noche cuentan que, antes del amanecer, todos escucharon al mismo tiempo la voz de Matías, resonando sobre los techos. Ahora está libre, y no volverá sola. La ciudad que devoró la noche. La madrugada siguiente, Quito amaneció sin amanecer. El sol no atravesó las nubes negras que cubrían la ciudad. En su lugar, una penumbra rojiza bañaba las calles como si todo estuviera bajo una gigantesca hoguera. El aire tenía un olor metálico, y en las esquinas, charcos oscuros parecían moverse solos. La criatura había tomado el centro histórico, pero no se quedó allí. Desde la catedral metropolitana se extendían tentáculos de sombra por las calles, trepando balcones, quebrando puertas y ventanas. Donde entraban, las paredes se ennegrecían, los espejos se llenaban de rostros desconocidos y el aire se llenaba de un murmullo en latín roto que hacía sangrar los oídos. No venía sola. Las figuras que habían escapado con ella, monjas sin ojos, soldados con mandíbulas desencajadas, niños con la piel transparente, se multiplicaban como si la ciudad entera fuera un nido. Salían de las iglesias, de las criptas, incluso de las alcantarillas, caminando con movimientos espasmódicos, rompiendo todo a su paso. En San Francisco, la gran plaza se convirtió en un círculo de gritos. Las sombras colgaban de las torres y caían sobre cualquiera que intentara cruzar. En la Ronda, las casas coloniales ardían con llamas negras que no iluminaban, sino que devoraban la luz. El Panecillo, cubierto de nubes bajas, parecía un altar monstruoso donde algo más grande estaba empezando a tomar forma. Los sobrevivientes intentaron huir hacia el norte, pero las calles estaban cerradas por barreras invisibles. Algunos que intentaron atravesarlas quedaron atrapados en el aire, flotando y retorciéndose,
mientras de sus bocas abiertas salía un humo denso que la criatura absorbía. Matías aparecía de vez en cuando, no como un niño inocente, sino como un faro de advertencia, con los ojos en blanco, gritando advertencias incompletas que el viento ahogaba. Lo vieron en la basílica, en el tejar, en la esquina de la guaragua, siempre señalando hacia el panecillo, como si supiera que allí terminaría todo. Y allí fue. Al caer la noche, la criatura, ahora tan grande que cubría varias manzanas, se dirigió lentamente hacia el cerro. Sus tentáculos arrastraban campanas, estatuas y cuerpos vivos que gritaban hasta que las sombras los tragaban. Cuando llegó a la cima, se elevó sobre la Virgen del Panecillo y con un rugido que hizo temblar las montañas, comenzó a abrirse. Dentro, no había carne ni hueso, sino un vacío giratorio, un torbellino de oscuridad salpicada de llamas rojas, como una herida en el cielo. Las almas atrapadas caían dentro, y sus gritos se repetían en eco interminable. Las nubes descendieron, cubriendo toda la ciudad, y en medio del estruendo, todos escucharon la voz de Matías, rota y lejana. Es demasiado tarde. Ya no es solo de Quito. Esa noche, la ciudad desapareció de los mapas. Quienes vivían lejos juran que vieron un resplandor rojo cubrir el horizonte, y que después, solo quedó un silencio absoluto, como si Quito nunca hubiera existido. Pero en las madrugadas de tormenta, si te acercas lo suficiente a donde debería estar la plaza grande, puedes escuchar campanas y pasos de niño que corren, seguidos por algo mucho más grande. El sello de las campanas negras. Un mes después de que Quito desapareciera del mapa, un grupo de sobrevivientes regresó a lo que quedaba de la ciudad. No había calles ni casas, solo ruinas cubiertas por una neblina densa y roja que parecía arder desde adentro. Entre las piedras rotas, las campanas de la catedral yacían esparcidas, retorcidas como si se hubieran derretido, excepto 3, intactas y negras como obsidiana. El grupo, guiado por un anciano monje llamado Fray Alonso, afirmaba que esas campanas eran la clave para sellar a la criatura. Según antiguos escritos encontrados en un convento destruido, debían ser colgadas de nuevo en la torre norte, repicadas al mismo tiempo, y luego sumergidas en la sangre del cielo. Una mezcla de sal, agua bendita y cenizas humanas de quienes habían muerto protegiendo la catedral. Pero había un problema. La torre norte ya no estaba sola. Era ahora el nido de la criatura, una masa de carne, humo y gritos que se alzaba hasta perderse en las nubes. Cada pocos minutos, expulsaba figuras humanas distorsionadas que caían al suelo, se arrastraban y volvían a entrar como si fueran parte de un ciclo de alimentación. El grupo avanzó entre las ruinas, cargando las campanas sobre plataformas de madera. Uno a uno fueron cayendo, un hombre arrancado del suelo por manos invisibles, una mujer envuelta en sombras que le rompieron el cuello sin tocarla. Solo Fray Alonso, Lucía, la restauradora que había visto bajar a la criatura, y un muchacho llamado Tomás llegaron a la base de la torre. Allí los esperaba Matías. Pero ya no era un niño, su rostro estaba envejecido, con arrugas profundas, aunque sus ojos seguían siendo los mismos. Les dijo con una voz hueca: «Si suena el último toque, yo dejaré de existir, y ella también». Subieron la escalera en espiral mientras la criatura, notando su presencia, comenzaba a contraerse y latir como un corazón gigantesco. El aire se volvió espeso, los escalones rezumaban un líquido caliente, y voces en idiomas olvidados les prometían todo si abandonaban el ritual. Al llegar a lo alto, colgaron las 3 campanas negras. Fray Alonso comenzó el repique, pero la criatura ascendió por fuera de la torre, pegando sus ojos incandescentes a las ventanas. Tentáculos de humo atravesaron los muros, agarrando a Tomás y partiéndolo en 2 antes de arrastrar sus restos hacia la oscuridad. Lucía, cubierta de sangre, sostuvo la cuerda junto al fraile y juntos tocaron el segundo campanazo. Un alarido resonó por toda la ciudad, y cientos de figuras atrapadas dentro de la criatura comenzaron a caer como lluvia macabra sobre las ruinas. Antes del tercer toque, Matías se colocó bajo la campana más grande, miró a Lucía y sonrió con tristeza. «Gracias», susurró. Fray Alonso repicó por última vez. Las campanas sonaron juntas con un eco imposible, y todo el cielo se abrió como si lo rasgaran. Un torbellino de luz blanca descendió sobre la torre, arrancando a la criatura de sus anclajes. Esta gritó con todas las voces atrapadas, y mientras se retorcía, sus tentáculos y rostros se deshacían como ceniza. El suelo tembló, las nubes rojas se disiparon, y cuando el silencio volvió, solo quedaban ruinas humeantes y las campanas partidas en el suelo.
Matías no estaba. Lucía y el fraile fueron los únicos en salir con vida. Dicen que el sello funcionó, pero las campanas negras desaparecieron misteriosamente semanas después. Algunos creen que fueron robadas. Otros, que se las llevaron, desde adentro. Y cada vez que una tormenta golpea Quito, un sonido débil de campanas rotas se escucha a lo lejos, acompañado de pasos pequeños que corren, como si alguien intentara, una vez más, advertirnos que no deje que baje.